¿Cómo va la cosa, Chimo? No te muevas de ahí. No me No muevo. te muevas de ahí. He cumplido con el tiempo, ¿eh? Y nuestros invitados mucho mejor que yo. Qué bien educadito le tengo. ¿Os dais cuenta? Todos los que están pasando por aquí han pasado por la radio y eso es un ejercicio de medir tiempos en la radio. Juan Carlos, ¿qué te parece lo que te han contado? Sorprendente cómo se ha trabajado, cómo se está trabajando y cómo se piensa en ese futuro con cabeza, con sentido, cómo se piensa en el cliente, pero viéndose perjudicado por una situación normativa que no deja de ser cómoda. Al final, lo que la Unión Europea barrunta es poner cuotas a las flotas, sin decirlo, dice que a final de año ya habrá un veredicto, también penalizando posibles o subvenciones o ayudas que pueda haber para los motores de combustión tradicionales. Yo creo que se siguen poniendo demasiados palos en las ruedas para que esto funcione de una manera dinámica y sobre todo buscando el estímulo positivo, que era lo que nos contaba David. Pues es lo que necesitamos. Yo te diré que nuestra primera videoinvitada ayer me decía que uno de los objetivos que tenía Europa es relajar las normas, que se ha dado cuenta que ha sobreregulado. Pero yo creo que eso lo tenemos que hablar con otra persona, si no te importa, Juan Carlos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Me retiro a mis aposentos. Y esa persona es Yolanda Román, que es la directora general global del área de Asuntos Públicos de Atrevia y además de las personas que más saben de lo que está pasando por ahí fuera. Hola, Yolanda, bienvenida. Hola, Chimo. Lo primero, gracias por participar en la jornada. Decía yo que hemos abierto con el vídeo de Susana, que hacía un compromiso, y ayer estaba además en mi programa hablando de qué iba a pasar esta semana y me decía eso, nos hemos dado cuenta en Europa que nos hemos sobrepasado de normativa, que las críticas son ciertas y que tenemos que hacerlo más fácil. Así que, para empezar, ¿cómo crees que está ese momento geopolítico de la industria del automóvil? Bueno, primero, no soy de las personas que más sabe de lo que pasa Sí, fuera, yo sé que pero sí. algunas A mí ideas, sí me han dicho algunas que es ideas eso, ¿eh? creo que puedo aportar. Bueno, yo creo que la industria del automóvil está de alguna manera en el centro del contexto geopolítico mundial, que es un movimiento de placas tectónicas como no hemos visto en décadas, ¿no? Con sus guerras comerciales, con sus guerras por las materias primas, con sus conflictos que afectan a los flujos de suministro. En fin, es un momento de la historia muy tensionado, que va a tener, muy particular, que va a tener muchas consecuencias, y la industria del automóvil de alguna manera está en el centro de ese contexto. Fíjate, ¿no? Sin entrar en política, Estados Unidos quiere arreglar la guerra de Ucrania teniendo materias primas, teniendo tierras raras. Es decir, fíjate cómo está el contexto, tú decías, claro. Lo mencionabas. Pero todo eso afecta de una manera muy clara a la industria del automóvil y la idea, al propio concepto de coche, ¿no? Más allá de la industria. Mi amigo Payo me ha oído hablar muchas veces de esa obsesión que yo tengo de recomendarle a la industria que deje de hablar de sector y de industria y empiece a hablar de coche como icono, ¿no? El coche ha sido el icono del desarrollo en el siglo XX. Hay que repensar el papel que tiene esa herramienta, que es una herramienta social, política, sociológica, o sea, es muy importante, ¿no? Entonces, pero volviendo al contexto geopolítico mundial, yo creo que ahí hay tres claves que hacen que la industria del automóvil tenga que estar muy atenta a lo que está pasando, ¿no? La gran tensión, el choque de titanes entre Estados Unidos y China, con todas sus lógicas de aranceles y demás, que en realidad es una
tensión por la dependencia de los materiales críticos, claramente, y que afecta directamente a la industria. Y luego hay un contexto de repensar cómo hemos entendido el progreso y el desarrollo hasta ahora, ¿no? Y en relación con la Unión Europea, que tú mencionabas a Susana Solís, y bueno, Europa está ahora mismo en un momento de debate existencial. Es como si durante décadas la Unión Europea hubiese estado con la cabeza baja escribiendo normas, ¿no? Y bueno, y por ser justos, no solamente escribiendo normas, también imaginando futuros maravillosos, y de repente ha despertado la Unión Europea y ha dicho, ostras, tengo que empezar a hacer política y geopolítica, ¿no? Entonces es un momento extraordinario y yo creo justamente que la industria del automóvil puede tener un papel muy relevante en las reflexiones que hay que hacer. Yolanda, tenemos en la industria del automóvil un plan, que además hay que decirlo, es un plan industrial para todo lo que es la movilidad en general, lo que se ve afectado, lo hablábamos antes aquí, pero ¿qué valoración me haces de ese plan? Yo sé que tú eres como yo, que nos lo hemos leído 20 veces ya, pero el plan entra mañana en su primera fase, que es entrar en debate en ese Parlamento. Entonces, hasta ahora, ¿qué valoración haces del plan? Porque hay que ver, y ahora te voy a preguntar un poco, tú que sabes cómo va esto, ¿cuál puede ser esa evolución? Claro. Mira, yo un poco a contracorriente, yo defiendo el papel de la Unión Europea, ¿vale? Y entiendo que este sector industrial del que hablamos hoy, pero otros muchos también se vienen quejando del exceso de regulación y demás. Bueno, yo creo que hay que darle una oportunidad a la Unión Europea en este momento crucial. Y creo que de momento está, o sea, sin bajar al detalle, yo creo que la Unión Europea le está dando un respiro al sector, ¿no? De momento le está dando un respiro. De momento parece que ha entendido que hay que parar un momento voy a y seguir reflexionar. con la regulación, pero te voy a dejar un poquito de tiempo para que te adaptes. Ya está. Bien. Bueno, sí, y sobre todo creo que ha generado un espacio y está proponiendo no solo a este sector, a muchos sectores. Sentémonos y hablemos. Pero creo que eso exige también, para que lleve a buen puerto, exige también que los sectores industriales acostumbrados a hacer un lobby muy defensivo también se paren y digan, bueno, vamos a ver, podemos hacer un lobby de colaboración, podemos... también para eso se tienen que poner de acuerdo unos y otros. Pero bueno, yo creo que la clave del planteamiento de la Unión Europea ahora es, uno, vamos a dar un respiro con el tema de las emisiones, vamos a dar un respiro al calendario de la electrificación, vamos a replanteárnoslo, vamos a ver qué pasa. Y para mí la clave de verdad de lo que tiene que hacer Europa es, uno, cómo hace que sea un mercado único Europa, ¿vale? Y por lo tanto, un mercado, unos incentivos, los mismos en todos los países, y ese es el reto que tiene hoy la Unión Europea y que el sector debería pelear. Un mercado, un incentivo. Y sí, creo que esa es la clave. Y luego repensar en todo ese proceso de reindustrialización y con el mantra de la competitividad que defiende la Unión Europea, cómo reforzamos la producción local, ¿no? Yo creo que... Y parece que va por ahí la Unión Europea y parece que hay un cierto consenso, con lo cual... En eso tiene cierto viso de ver acertado, al menos eso, esta vez. Pues entonces veamos el vaso medio lleno y veamos la oportunidad de... pero creo que hay que quitarse la idea de el todo o nada. O sea, ayudemos a la propia Unión Europea a flexibilizar, que es también el otro mantra. Hay dos mantras, ¿no? La competitividad y la flexibilidad, que es este nuevo concepto fluido que bueno, que nos deja a todos más o menos tranquilos. No demos marcha atrás en todo lo que sea pero sí regulado, pero la forma de contabilizarlo. Pero démonos un respiro para replantear algunas cosas. Con lo cual, yo creo que podemos ver el vaso medio lleno y ayudar a la Unión Europea en este momento a replantearse algunas cosas buscando el equilibrio entre las diferentes combustibles, entre las diferentes alternativas, entre las muchas soluciones que se pueden todavía poner encima de la mesa. Yolanda, ¿cuál crees que pueden ser los plazos? Bueno,
puede ser cualquiera a día de hoy, porque no se ha empezado a debatir, pero ¿cuándo crees tú que este plan puede estar realmente implementado? No tengo ni idea, cada vez tenemos Si llegas menos... a decirme una fecha, Ya. te invito a comer ahora. Vamos. No, bueno, podría habértela dicho porque total luego no pasaría estás en nada. la radio, sabes que queda No, grabado. pero no lo sé. Yo creo que hay, tiene que haber todavía mucho debate, mucha negociación, no lo sé. Y luego cada vez es más difícil porque pasan, o sea, cada día es una aventura. Para los que hacemos seguimiento regulatorio y de políticas públicas, de verdad que cada día es una aventura, cada día salta algo. Y si el presidente de los Estados Unidos pone un tuit, de repente el mundo colapsa, ¿no? Entonces, bueno, y las bolsas ayer americanas se van al garete porque decimos que... Y con eso ya se nos ha ido todas las bolsas detrás mundiales ayer a la baja. Ya veremos qué pasa hoy. Vamos a cambiar el foco, ¿vale? Vamos a hablar en vez de Europa y de la regulación, vamos a hablar de las empresas, ¿vale? De los sectores, de nuestra industria, porque realmente lo que Europa está planteando son planes industriales para salvar la industria, que es lo que genera el empleo y lo que arrastra al resto de la economía. ¿Qué podemos hacer para tener una mayor influencia política? Que este sector, que como tú dices es vital para ser un modelo industrial para el resto de los sectores y para la propia pervivencia de la Unión Europea y del empleo en la Unión Europea, pero también como sectores industriales. ¿Qué debemos hacer como empresas, como sectores? En general, yo lo que estoy recomendando a clientes y en conversaciones como estas, lo he dicho antes, creo que hay que cambiar el chip de la incidencia política muy defensiva. Es decir, es normal que las organizaciones y los sectores defiendan sus intereses y su visión, pero estamos en un momento de la historia donde hay que volver a un término que es un viejo conocido del mundo de la incidencia política, que es la diplomacia corporativa. Es decir, las empresas y los sectores industriales tienen que ayudar, sobre todo en Europa, tienen que ayudar de manera colaborativa a los poderes públicos a diseñar esas políticas públicas, una de resistencia en ese contexto geopolítico mundial y otra con una visión muy estratégica de cómo defendemos los intereses ya no del sector, sino de Europa, ¿no? en este contexto. Y yo creo que además, si las empresas lo saben bien, lo pueden aprovechar. Europa necesita reagrupar a sus champions industriales, empresariales, para poder competir en la guerra, esta guerra mundial en la que estamos, que no es solo militar, es fundamentalmente comercial y geopolítica, en el sentido de dominar, ¿no? La materia prima. La materia prima, los suministros, el comercio mundial y demás. Con lo cual yo creo que ese es el punto número uno. Y luego hay una clave para mí también muy importante para este sector, que es no olvidar al ciudadano. Cuando hablamos de la industria del automóvil y del coche y incluso cuando hablamos de soluciones de movilidad o de la nueva movilidad y de la movilidad del futuro, parece siempre que es un diálogo entre industria y empresas y el decisor político. Y hay una realidad orgánica de que las ciudades están cambiando, cómo viven las personas está cambiando. Es una cosa muy bonita de la sociología, que mientras analizamos todo el contexto geopolítico mundial, hay una evolución orgánica de cómo el ciudadano /consumidor quiere vivir, quiere comprar, quiere moverse, quiere viajar, quiere pasar sus vacaciones, quiere hacer su vida y va un poco al margen de las decisiones políticas, ¿no? Entonces, creo que también hay que pararse y creo que el sector debe hablar también al ciudadano y preguntarle qué significa hoy el coche, ¿no? El coche, no la movilidad, porque a veces hablamos en términos muy abstractos. Ya lo sabes, vehículo, cuando habléis con Yolanda es el coche. Es mi obsesión. Y hacer ese diálogo también con los ciudadanos, ¿no? Para volver a darle un significado simbólico, si quieres, a algo tan concreto como es un vehículo. Da igual que sea eléctrico, que sea grande, que sea pequeño, que sea de renting, que sea... Tú eres mucho más joven que yo, pero ese que teníamos antes, que era la libertad.
el coche era la libertad, era ese valor. Bueno, pues ese puede ser uno de los valores simbólicos que le podemos dar. La libertad empieza a ser una palabra un poquito complicada en este país, ahora no es muy usable, entonces sí. Pero podemos buscar algo a que asociarlo. Eso es, valores de ese tipo al que asociar la idea de coche. Yolanda Román, un placer estar contigo, como a mí siempre. Me encanta hablar siempre contigo, Chema. Lo sé, un placer, amiga. Gracias.